Valentina Castillo era la única hija de uno de los hombres más ricos de España. Tenía dinero, prestigio y un apellido que abría cualquier puerta. Pero había una cosa que nunca había conseguido comprar: la certeza de que alguien la amaba por quien ella realmente era. Cansada de hombres que se enamoraban del imperio de su familia antes incluso de conocer su corazón, tomó una decisión que muchos habrían llamado absurda: esconder su identidad, ponerse un uniforme de limpiadora y trabajar de forma anónima en la propia empresa de su padre. Lo que Valentina no sabía era que el hombre que limpiaba los pasillos de madrugada también escondía un secreto. Y cuando la verdad salió a la luz delante de toda la familia, los socios y los ejecutivos de la empresa, los dos descubrieron que el mayor obstáculo entre ellos no era la diferencia social, era el miedo a ser amados únicamente por lo que poseían, y el miedo todavía mayor a perder a la única persona que los había amado, sin saber quiénes eran realmente. En Madrid, la poderosa Castillo Global dominaba sectores de tecnología, energía e infraestructura en toda Europa. Tenía sede central en un edificio de cristal y acero en el barrio de las Cuatro Torres, con 42 plantas que se veían desde casi cualquier punto del norte de la ciudad. Era el tipo de edificio que aparece en las fotografías aéreas de Madrid como símbolo de algo, aunque nadie se pusiera de acuerdo en exactamente de qué. En lo alto de aquel imperio estaba Alejandro Castillo, 61 años, pelo completamente blanco desde los 50, una presencia física que llenaba las habitaciones sin que tuviera que esforzarse en ello. Era respetado por los inversores, admirado por los analistas y temido por los competidores. Había construido Castillo Global desde una empresa mediana de infraestructuras heredada de su padre, hasta convertirla en uno de los grupos empresariales más influyentes de la península ibérica. Era un hombre que sabía exactamente cuánto valía cada cosa y que había dedicado 30 años a asegurarse de que lo que él poseía valiera más que lo que poseían los demás. Su única hija, Valentina Castillo, tenía 25 años y era la heredera natural de todo aquello. Era inteligente de la manera que incomoda a ciertas personas, con una capacidad para leer situaciones y personas que había cultivado desde pequeña, porque cuando creces en un entorno donde todo el mundo quiere algo de ti, aprendes rápido a distinguir entre lo que la gente dice y lo que la gente quiere decir en realidad. Era directa cuando se lo permitían. Era curiosa de forma genuina. Tenía opiniones sobre cosas que a los herederos de grandes fortunas se supone que no les tienen que importar. Pero era profundamente infeliz de una manera que había aprendido a disimular con tanta eficiencia que ya casi no la reconocía ella misma. Desde la adolescencia había observado un patrón que se repetía con una regularidad que al principio le parecía una coincidencia y con el tiempo le pareció una ley. Las personas nunca veían a Valentina, veían a la hija del billonario. Los hombres que se acercaban a ella llegaban siempre con el mismo tipo de interés, refinado y bien disimulado en la superficie, pero perfectamente reconocible cuando uno sabía buscar. Eran elegantes, sabían qué decir y cuándo decirlo. Conocían el valor de las acciones de Castillo Global antes de saber cuál era su comida favorita. Y cuando Valentina intentaba mostrar algo real de sí misma, algo que no fuera el apellido, ni el dinero, ni la expectativa, veía en sus ojos ese ajuste sutil, esa pequeña recalibración que hacen las personas cuando lo que encuentran no encaja exactamente con lo que buscaban. Después del último encuentro que su padre había organizado, una cena en un restaurante del barrio de Salamanca con un hombre de 30 años que llevó a la conversación el tema de las participaciones accionariales en los primeros 10 minutos, Valentina tomó una decisión.
Necesitaba saber cómo eran las personas cuando creían estar delante de alguien sin importancia. Necesitaba experimentar lo que significaba ser tratada como una persona y no como una oportunidad. Y necesitaba hacerlo de verdad, no como un experimento académico, sino como algo que pudiera sentir en el cuerpo. El plan lo diseñó junto a su mejor amiga, Sofía Navarro, en el salón del apartamento de Sofía, en el barrio de Malasaña. Una tarde de domingo con vino barato y la seriedad de dos personas que saben que están haciendo algo que no tiene mucho sentido, pero que van a hacer de todas formas. Con la ayuda de Sofía, que conocía a la persona adecuada en el Departamento de Recursos Humanos de una de las empresas de servicios que trabajaba para Castillo Global, Valentina consiguió una plaza temporal como limpiadora de turno de noche en la sede central de la empresa de su padre. Nombre falso, sin maquillaje de marca, sin ropa de diseñador, sin el apellido. Con el uniforme azul marino que llevaban todos los del equipo de limpieza y con una coleta recogida que la hacía parecer, según dijo Sofía mirándola con ojo crítico, completamente diferente a cualquier fotografía suya que hubiera en Internet. Valentina entró por primera vez al edificio de Castillo Global por la entrada de servicio un lunes por la noche y nadie la reconoció. Nadie. La realidad la golpeó con una contundencia que no había anticipado completamente. Los empleados que sonreían a los ejecutivos en los ascensores la ignoraban en los pasillos como si no existiera. Algunos ni respondían cuando los saludaba. Un supervisor del área de mantenimiento le habló durante la primera semana con un tono que Valentina no había escuchado dirigido hacia ella desde que tenía memoria, el tono de alguien que asume que la persona que tiene delante no merece el esfuerzo de la cortesía básica. Una tarde escuchó a dos administrativos del turno de tarde hablar de los de limpieza con la comodidad de quien está seguro de que las personas de las que habla no están presentes de ninguna manera que importe. Por primera vez en su vida, Valentina Castillo era completamente invisible. Era extraño, era incómodo, y era de una manera que le costaba trabajo articular, revelador de algo que había intuido desde siempre, pero nunca había podido verificar desde dentro. Pero también descubrió algo que no esperaba encontrar. Existía un hombre llamado Miguel Herrera. Tenía 32 años. Y trabajaba como vigilante y auxiliar de mantenimiento en el turno de noche del edificio. Era de estatura media, con las manos del tipo de persona que ha hecho trabajo físico durante años, con una manera de moverse por los pasillos de aquel edificio de 42 plantas que era completamente opuesta a la manera en que se movían los ejecutivos que ocupaban esas mismas plantas durante el día, sin prisa aparente, sin la tensión permanente de quien tiene que demostrar algo a alguien. Miguel era viudo desde hacía 4 años. Su mujer, Clara, había muerto en un accidente de tráfico en la autovía A2, una mañana de noviembre cuando volvía del trabajo. Tenía entonces 28 años. Miguel se había quedado solo con su hija Lucía, que en ese momento tenía 18 meses y que ahora tenía 5 años y medio y iba al colegio público del barrio de Hortaleza donde vivían, a 3 paradas de metro de la sede de Castillo Global. Miguel hacía el turno de noche porque le permitía llevar a Lucía al colegio por las mañanas y recogerla por las tardes, y porque el turno de noche pagaba un pequeño plus que hacía que los números llegaran a fin de mes con menos dificultad. Su madre vivía en el mismo barrio y se quedaba con la niña durante las horas de la madrugada en que Miguel estaba trabajando. Era un sistema frágil que dependía de que todo funcionara al mismo tiempo, pero llevaba casi 3 años funcionando y Miguel no conocía otra manera de hacerlo. La primera vez que Valentina lo vio fue en el pasillo de la planta 12 una noche de su primera semana.
Un supervisor la había reprendido delante de 2 compañeros por haber usado el producto equivocado en un tipo de superficie, con una vehemencia que estaba completamente fuera de proporción con el error. Valentina estaba de pie en el pasillo con el cubo en la mano cuando el supervisor se marchó, y notó que había alguien más en el extremo del pasillo que había escuchado toda la escena. Miguel se acercó sin prisa. Le preguntó si era nueva. Le dijo que el supervisor tenía fama de ser así con todo el mundo al principio y que en general, si uno hacía el trabajo bien, el ruido bajaba. Le mostró dónde estaba el almacén de materiales correcto para esa planta, que estaba en un lugar diferente al que le habían indicado en la introducción, porque nadie había actualizado el protocolo cuando lo cambiaron. Le ofreció café de un termo que llevaba en el carrito. Valentina aceptó el café, y así empezó. Durante las semanas siguientes, los turnos de noche en la sede de Castillo Global dejaron de ser un experimento social y se convirtieron en algo que Valentina esperaba de una manera que no había esperado nada en mucho tiempo. Las conversaciones con Miguel empezaron siendo breves y funcionales, sobre el trabajo, sobre los materiales, sobre los trucos que hacían el turno más llevadero. Luego fueron haciéndose más largas, más personales, con el tipo de profundidad que tienen las conversaciones que ocurren a las 3 de la mañana en un edificio vacío, cuando la guardia baja porque no hay nadie a quien impresionar ni nada que proteger. Valentina aprendió que Miguel había estudiado 2 años de ingeniería técnica antes de que la muerte de Clara lo obligara a dejar los estudios y buscar algo con horario fijo y paga segura, que leía cuando podía, libros de historia principalmente, que compraba de segunda mano en el Rastro los domingos cuando Lucía quería ir a ver los puestos, que cocinaba bien porque había aprendido a hacerlo por necesidad y había descubierto que le gustaba, que hablaba de su hija con una combinación de orgullo y agotamiento y ternura absoluta, que a Valentina le parecía una de las cosas más honestas que había visto en mucho tiempo. Miguel aprendió que la nueva limpiadora del turno de noche, que se llamaba Ana, según la tarjeta que llevaba en el uniforme, tenía una manera de mirar las cosas que lo sorprendía, que hacía preguntas que la gente no suele hacer, que se reía de manera inesperada, con una carcajada real que no tenía nada de calculado, que a veces lo miraba con una expresión que parecía contener algo más de lo que decía, como si hubiera una distancia entre lo que pensaba y lo que se permitía mostrar. No sabía de dónde venía esa distancia, pero la reconocía. Era la misma distancia que él mismo había aprendido a poner entre lo que sentía y lo que mostraba durante los años que siguieron a la muerte de Clara. Una noche de diciembre, cuando llevaban casi 2 meses coincidiendo en los turnos, Miguel llevó al trabajo una fiambrera con sobras de la cena que había preparado para Lucía, un arroz con pollo que según él la niña había declarado el mejor de su vida, que era una declaración que Lucía hacía regularmente sobre distintos platos y que él recibía con la misma seriedad cada vez. Compartieron la cena en la sala de descanso del personal de mantenimiento, en la planta -1, con las luces de emergencia porque alguien había fundido el fluorescente principal y el parte de reparación llevaba 3 días sin que nadie lo atendiera. Valentina pensó que no recordaba haber cenado tan bien en años. Lo pensó de verdad, no como figura retórica, y supo que no era por el arroz. Mientras todo aquello ocurría en los pasillos nocturnos del edificio de Castillo Global, el mundo diurno de Valentina seguía funcionando con su lógica propia y cada vez más insoportable. Álvaro Medina tenía 33 años y era el hijo único de Bernardo Medina, socio histórico de Alejandro Castillo en varios proyectos de infraestructura. Era exactamente el tipo de hombre que Valentina había aprendido a reconocer y a evitar. Impecable en la forma, completamente vacío en el fondo,
con una seguridad en sí mismo que no venía de ninguna capacidad real, sino del convencimiento de que el dinero de su familia era suficiente sustituto para cualquier otra cosa. Alejandro Castillo había empezado a mencionar a Álvaro en las cenas familiares con la frecuencia suficiente para que Valentina entendiera exactamente lo que su padre estaba construyendo, y con la sutileza insuficiente para que creyera que no lo estaba haciendo a propósito. Valentina rechazó las insinuaciones con educación la primera vez, con claridad la segunda, con una firmeza que no dejaba espacio para interpretaciones la tercera. Álvaro no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. No de manera real, no de alguien que lo dijera en serio y que tuviera el peso suficiente para que la negativa tuviera consecuencias. La negativa repetida de Valentina no produjo en él la retirada digna que habría producido en un hombre con más madurez. Produjo una obsesión. Contrató a alguien para que investigara a Valentina. Lo que el investigador encontró tardó 3 semanas en llegar, y cuando llegó, dejó a Álvaro con una expresión que mezclaba la incredulidad y la satisfacción de quien acaba de encontrar exactamente lo que necesitaba para hacer daño. La heredera de Castillo Global llevaba meses trabajando de incógnito como limpiadora en la sede central de la empresa de su padre. Álvaro guardó esa información con el cuidado con que se guarda algo que vale mucho cuando se usa en el momento correcto. En la empresa, entretanto, Verónica Salazar observaba. Era la directora de operaciones de la sede central, 41 años, una trayectoria profesional construida con trabajo genuino y ambición que había ido transformándose con los años en algo más calculado y menos limpio. Había notado la presencia de la nueva limpiadora del turno de noche desde las primeras semanas, no porque tuviera ninguna razón concreta para sospechar, sino porque Verónica tenía el tipo de atención periférica que desarrollan las personas que llevan mucho tiempo vigilando el entorno, buscando amenazas y oportunidades. Notó también la relación entre la limpiadora y Miguel Herrera, las conversaciones que duraban más de lo habitual. El café compartido, la manera en que los dos se movían por los mismos espacios con una naturalidad que no era la de dos compañeros, sino la de dos personas que han decidido, aunque no lo hayan dicho en voz alta, que el otro importa. Verónica no sabía quién era Valentina, pero sabía que algo en aquella chica no encajaba con el perfil habitual del personal de limpieza. Y esa incomodidad, combinada con sus propias ambiciones respecto a la familia Castillo, la llevó a empezar una presión sistemática sobre Miguel. Primero llegaron las advertencias por cosas menores, un informe de mantenimiento rellenado de manera incorrecta, un procedimiento de seguridad no seguido exactamente según el protocolo. Pequeñas infracciones que cualquier otro supervisor habría mencionado de pasada y olvidado. Verónica las convertía en documentos formales y los archivaba con una meticulosidad que solo tenía sentido si el objetivo era construir un expediente. Luego le cambiaron los horarios sin aviso previo suficiente, de manera que Miguel tuvo que reorganizar el sistema con su madre y con el colegio de Lucía, con una urgencia que le costó varios días de gestión y varias conversaciones incómodas. Miguel no entendía exactamente qué estaba pasando, pero lo notaba. Y una noche, mientras él y Valentina revisaban juntos el estado de las plantas de la zona este del edificio, ella vio en su cara el agotamiento específico de alguien que está peleando en un frente que no eligió. Le preguntó qué pasaba. Miguel le contó algo, no todo, pero suficiente. Le habló de las advertencias, de los cambios de horario, de la sensación de que había algo debajo de todo aquello que no conseguía identificar bien. Valentina escuchó sin decirle lo que sabía. Lo que sabía era demasiado para contarlo aquella noche, sin revelar otras cosas que todavía no estaba lista para revelar.
pero algo se cerró en su interior con la firmeza de una decisión que ya estaba tomada, aunque todavía no supiera cómo ejecutarla. El evento corporativo en que todo se rompió fue organizado para los inversores internacionales de Castillo Global, un evento anual que se celebraba en el propio edificio de la sede, con el salón de actos de la planta 32 convertido durante una semana en el escenario más importante del año para la empresa. Estaban presentes ejecutivos de 12 países, empresarios, representantes políticos, periodistas especializados. Era el tipo de reunión donde las decisiones que se toman en los meses siguientes tienen nombres de personas que aparecen en esa sala. Valentina asistió como siempre lo hacía, en su papel de hija del fundador, con un vestido azul oscuro y el apellido bien puesto. Alejandro la presentó a varios grupos de inversores con la satisfacción tranquila de un hombre que está mostrando algo de lo que está orgulloso. Álvaro Medina llegó a la mitad del evento. Se movió por la sala con la soltura de quien lleva tiempo planeando lo que va a hacer y lo ha ensayado lo suficiente para que parezca espontáneo. Saludó a Alejandro, saludó a varios ejecutivos, y cuando el programa oficial hizo una pausa y el presentador abrió un espacio para intervenciones, Álvaro subió al escenario con un micrófono en la mano y una sonrisa que Valentina reconoció desde el otro lado de la sala como lo que era. Lo que dijo en los siguientes 3 minutos fue construido con la precisión de alguien que ha estado esperando el momento correcto. Le contó a una sala de 200 personas que la heredera de Castillo Global había pasado los últimos meses trabajando disfrazada como limpiadora en la propia sede de la empresa de su padre, que había utilizado un nombre falso, que había engañado a los empleados, a los supervisores y a la dirección. Y aquello decía algo sobre la seriedad con que la futura heredera contemplaba sus responsabilidades. Lo dijo con el tono de quien está haciendo un favor a la audiencia al poner en su conocimiento algo importante. La sala enmudeció de una manera que Valentina no olvidaría. Luego empezaron los murmullos. Alejandro Castillo se quedó completamente quieto en el lado derecho del salón, con una expresión que Valentina no le había visto nunca, que no era exactamente la del hombre que acaba de descubrir algo que no sabía, sino la del hombre que acaba de ver algo que preferiría haber resuelto en privado salir a la luz de la peor manera posible. Verónica, desde el fondo de la sala, esbozó algo que no llegaba a ser una sonrisa, pero que funcionaba como una. Y Miguel, que estaba en la planta 32, porque tenía que revisar un sistema de ventilación en el área técnica adyacente al salón de actos, escuchó las palabras de Álvaro a través de la puerta entreabierta y se quedó completamente inmóvil. La mujer que había compartido café con él durante meses de madrugadas, la mujer que le había preguntado por Lucía con un interés que él había tomado como genuino, la mujer por la que, sin haberlo decidido conscientemente, había empezado a pensar que quizás era posible volver a querer a alguien después de Clara. Esa mujer era Valentina Castillo. Miguel no esperó a que terminara el evento. Cogió su carrito, bajó por el ascensor de servicio y salió del edificio. Valentina lo buscó esa misma noche y no lo encontró. Al día siguiente, llamó al número que tenía y no obtuvo respuesta. Al tercero, recibió un mensaje corto que decía que necesitaba tiempo y que no lo buscara por ahora. Valentina leyó ese mensaje 3 veces. Lo guardó en el bolsillo y fue a hablar con su padre. La conversación con Alejandro fue larga y no fue fácil en ninguno de sus tramos. Valentina le contó todo. No la versión abreviada ni la versión que minimizaba lo que había hecho, sino la completa. El motivo, el plan, las semanas en el edificio, lo que había aprendido sobre cómo trataba la empresa a las personas que no tenían apellido, lo que había sentido al ser ignorada, y lo que había encontrado
en aquellos pasillos de madrugada que no había encontrado en 30 cenas organizadas con hombres elegantes que llegaban sabiendo el valor de las acciones antes de saber su nombre. Alejandro escuchó todo aquello sin interrumpirla. Era un hombre que había aprendido a escuchar cuando algo importaba de verdad, aunque no siempre lo hacía. Cuando Valentina terminó, hubo un silencio largo. Luego Alejandro le dijo que habría preferido que se lo hubiera contado antes. Valentina le dijo que si se lo hubiera contado antes, él lo habría detenido. Alejandro no respondió a eso porque era verdad, y los dos lo sabían. Mientras tanto, lo que Álvaro había puesto en marcha aquella noche en el salón de actos empezó a tener consecuencias que él no había calculado en su totalidad. El equipo legal de Castillo Global inició una revisión de las relaciones contractuales con el Grupo Medina, después de que varios ejecutivos alertaran a Alejandro de movimientos que llevaban tiempo pareciendo irregulares, pero que nadie había tenido suficiente motivo para investigar a fondo. Lo que encontraron en las semanas siguientes fue un sistema de acuerdos construidos sobre la expectativa de que el matrimonio entre Álvaro y Valentina convertiría a la familia Medina en parte del núcleo de poder de Castillo Global. Había compromisos firmados que anticipaban esa situación. Había movimientos financieros que solo tenían sentido si ese escenario se producía. Álvaro no había querido a Valentina. Había querido lo que Valentina representaba y había construido una arquitectura entera sobre ese deseo sin decírselo a nadie que pudiera haberlo detenido. Verónica Salazar, cuando los investigadores empezaron a revisar también las irregularidades en la gestión de la sede central, resultó tener una relación con el Grupo Medina que venía de antes de su llegada a Castillo Global. Había información que había estado filtrando. Había reportes internos que habían llegado a personas que no deberían haberlos recibido. La persecución de Miguel no había sido una decisión individual de una directora con antipatías personales. Había sido parte de algo más calculado. Su dimisión fue inmediata. Miguel se enteró de todo esto de manera indirecta, a través de un compañero de trabajo que seguía los movimientos de la empresa en los grupos de WhatsApp del personal. Se enteró del despido de Verónica, de la investigación sobre Álvaro, de lo que había detrás de las advertencias que había recibido durante semanas. Y se quedó sentado en la cocina de su piso de Hortaleza durante un buen rato, con Lucía durmiendo en la habitación del fondo, pensando en todo aquello. Pensó en la rabia que había sentido la noche del evento, en la sensación de haber sido engañado, en el retrato que se había formado de Valentina durante meses y que de repente parecía construido sobre información falsa. Luego pensó, con la honestidad que se permite uno mismo a las 2 de la mañana, cuando no hay nadie más en la cocina, si la información era realmente falsa. Pensó en las conversaciones de madrugada, en la manera en que ella escuchaba, en las preguntas que hacía, en la carcajada real e inesperada, en la tarde en que Lucía había estado enferma y él había llegado al trabajo con el agotamiento visible de un padre que ha pasado la noche en vela, y Valentina, sin preguntarle nada, le había dado su café y había hecho su parte del pasillo sin que nadie se lo pidiera. Nada de eso había sido falso. El nombre era falso, el origen era falso, pero la persona que había estado en aquellos pasillos con él no había sido una actuación. Tardó una semana en llamarla. Cuando lo hizo, Valentina cogió el teléfono al primer tono, como si hubiera estado esperando esa llamada con el móvil cerca durante 7 días, que era exactamente lo que había estado haciendo. Quedaron en un banco del Parque del Retiro un domingo por la mañana. Valentina llegó antes, Miguel llegó a la hora.
Lucía no estaba porque la madre de Miguel se había ofrecido a quedarse con ella cuando su hijo le dijo que tenía que hablar con alguien, y ella lo miró de la manera en que las madres miran a sus hijos cuando entienden más de lo que el hijo ha explicado. La conversación fue larga y no fue cómoda en muchos de sus tramos. Valentina le explicó el motivo real del plan, no la versión resumida, sino la completa. El cansancio de ser tratada como un apellido, la necesidad de saber cómo eran las personas cuando no sabían quién era ella, lo que había encontrado y lo que no había esperado encontrar. Miguel escuchó sin interrumpirla demasiado. Cuando ella terminó, él le dijo que lo que más le había costado no había sido descubrir que tenía dinero. Había sido descubrir que había decidido no contárselo cuando ya había suficiente confianza entre ellos para haberlo hecho. Valentina le dijo que tenía razón, que había tenido miedo, que cuanto más importante se hacía lo que había entre ellos, más aterrador le resultaba el momento en que tuviera que decírselo, porque ese momento implicaba arriesgarse a perderlo todo. Miguel se quedó callado durante un momento. Luego le dijo que entendía ese miedo mejor de lo que ella creía. Le contó algo que no le había contado a casi nadie, que durante los primeros meses después de la muerte de Clara, el miedo que lo paralizaba no era el miedo al dolor en sí, sino el miedo a volver a querer a alguien, ya que eso significara que podía volver a perderlo. Que había construido una distancia cómoda alrededor de sí mismo que lo mantenía a salvo, pero que también lo mantenía solo. Y que aquellas conversaciones de madrugada en los pasillos del edificio habían ido desmontando esa distancia sin que él se diera cuenta de cuándo había ocurrido exactamente. El sol de la mañana de domingo daba sobre el banco de forma directa. A su alrededor había familias, corredores, niños con patines. El retiro tenía ese ruido de fondo amable de los domingos madrileños que hace que las conversaciones importantes parezcan, extrañamente, más posibles. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Luego Valentina le preguntó si quería ir a tomar algo. Miguel dijo que sí. Lo que vino después no fue sencillo, porque las cosas que importan nunca lo son del todo. La diferencia entre el mundo de Valentina y el mundo de Miguel era real y no desaparecía porque los dos hubieran decidido ignorarla. Había conversaciones difíciles con Alejandro Castillo, que era un hombre capaz de adaptarse a muchas cosas, pero que necesitó tiempo para adaptarse a esta. Había miradas de personas del entorno de la empresa que miraban a Miguel con el tipo de evaluación que hacen quienes creen que pueden determinar el valor de alguien por sus circunstancias. Había momentos en que el peso de todo aquello resultaba más pesado de lo que parecía manejable, pero había también otras cosas. Había tardes en el parque de Hortaleza con Lucía, que había adoptado a Valentina con la pragmática eficiencia de los niños de 5 años que deciden que alguien les gusta y no ven ningún motivo para complicarlo. Había cenas en el piso pequeño de Miguel, donde Valentina aprendió a hacer el arroz con pollo que Lucía declaraba regularmente el mejor de su vida. Había conversaciones con Alejandro Castillo que fueron volviéndose más honestas con el tiempo, a medida que el padre de Valentina fue descubriendo que Miguel Herrera era el tipo de hombre que no ajustaba lo que pensaba en función de con quién estaba hablando, lo cual era exactamente el tipo de persona que Alejandro Castillo, que llevaba décadas rodeado del tipo opuesto, sabía reconocer y apreciar, aunque le costara admitirlo. En la empresa, los meses que siguieron al evento corporativo produjeron cambios que Valentina había intentado impulsar durante años sin éxito. La experiencia de los turnos de noche, los meses de invisibilidad, las conversaciones con personas que el organigrama oficial ponía en los niveles más bajos, le habían dado información y argumentos que ningún consultor externo habría podido proporcionarle. Habló con su padre. Habló con el consejo.
Propuso cambios concretos en los protocolos de gestión de personal, en los sistemas de supervisión, en los mecanismos para que cualquier empleado pudiera reportar situaciones irregulares sin temor a represalias. Algunos de esos cambios encontraron resistencia. Algunos tardaron más de lo que debería haber tardado, pero fueron ocurriendo. Una tarde de primavera, varios meses después de aquella mañana en el retiro, Valentina estaba en el despacho de su padre, revisando documentos, cuando Alejandro dejó lo que estaba haciendo y la miró durante un momento. Le dijo que el hombre del que le había hablado le parecía bien, no como evaluación de un padre sobre un candidato, sino como algo más sencillo y más difícil de decir que eso. Valentina lo miró. Alejandro añadió que esperaba que ella supiera lo que tenía. Valentina le dijo que sí lo sabía, y era verdad. Lo sabía con la certeza concreta y sin adornos de alguien que ha encontrado algo después de haber buscado en el lugar equivocado durante mucho tiempo, y que por eso sabe exactamente lo que es cuando lo encuentra. Aquella historia no empezó como un plan de negocios ni terminó como un cuento. Empezó como el intento desesperado de una mujer de 25 años de encontrar algo real en un mundo que llevaba años ofreciéndole únicamente lo artificial. Y terminó de la única manera en que terminan las cosas que merecen la pena, sin un gran gesto final ni una escena perfecta, sino con dos personas que habían aprendido a tener miedo de maneras distintas y que habían decidido en un banco del retiro un domingo de mañana, que el miedo era un motivo peor para no intentarlo que cualquier razón que hubieran encontrado para hacerlo. Lucía cumplió 6 años ese verano. La fiesta fue en el parque, con bocadillos y limonada y una tarta de chocolate que Miguel hizo él mismo con más intención que técnica y que estaba bastante buena. Valentina llegó con un regalo que Lucía abrió con la velocidad y la concentración completa que los niños de 6 años ponen en abrir regalos. Era un libro sobre animales del mundo con ilustraciones grandes y detalladas. Lucía lo hojeó entero en 3 minutos. Luego levantó la vista y dijo que era el mejor regalo de su vida. Era una declaración que Lucía hacía regularmente sobre distintas cosas. Esta vez, Valentina pensó que quizás era verdad. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite recordar hoy que el valor real de una persona nunca está en su cargo, en su ropa ni en su apellido, sino en cómo trata a quienes el mundo insiste en ignorar. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, ya sabes lo que tienes que hacer.